Hola, hola a todos, sean bienvenidos a languagetip.com. Yo soy Víctor Escalante y si estabas buscando un podcast sobre idiomas, has llegado al lugar correcto. Espero que lo disfrutes. Todos nuestros invitados son expertos y apasionados de la enseñanza de lenguas extranjeras. Espero que cada uno de los episodios sea de tu agrado. Déjanos en los comentarios las preguntas que te gustaría que les hagamos a nuestros invitados y no olvides suscribirte al canal Language Tip en YouTube. Encuéntranos también en las redes sociales, escríbenos para que podamos ayudarte y proporcionarte material nuevo. Nos vemos pronto y que lo disfrutes. Estamos con el profesor Mario Garnica. Profesor, cuéntenos acerca de su trayectoria. Háblenos un poquito acerca de su trayectoria. ¿Quién es el maestro Mario Garnica? Porque la idea es que todos los que nos están escuchando, tanto en México como aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica, puedan saber de nuestros invitados. Cuéntenos un poquito de su trayectoria. Bueno, no sé si tengamos mucho tiempo suficiente, ¿verdad? Pero quisiera remontarme un poquito, un poquito atrás en mi vida, para poder explicar un poquito mejor, ¿verdad? El por qué hago lo que hago, ¿no? Al final. Eh, yo inicié por ahí de 1996 un proceso de formación en el seminario. En esa época en mi vida yo pensaba o creía que tenía la vocación para ser sacerdote. Okay. Católico, romano, apostólico. Fueron 4 años de mi vida. En esos 4 años yo vi, durante el proceso de discernimiento, supe que no era mi camino, pero también, y toda esa época de mi vida la resumo en esto, también supe que mi vocación era ser maestro. Y por eso quería yo empezar desde ahí, porque ese proceso de 4 años de mi vida me dejó al final el saber que no iba a ser un sacerdote, pero sí yo quería ser un maestro, porque yo quería seguir trabajando con la gente, ¿verdad? Y yo determiné en un proceso de discernimiento que la mejor forma para mí era ser maestro. En esa época yo no conocía de las normales, no conocía de nada de las escuelas, ¿verdad? Yo solo sabía de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, por esa razón, la normal estuvo fuera de mi radar, ¿verdad? Porque yo quería ser maestro, ¿verdad? Y lo ideal hubiera sido, ya después lo vi, ¿verdad? Entrar a una normal, ¿verdad? Para poder ser maestro o de primaria o de secundaria en una materia específica, ¿no? Claro, Enseñar más como una formación, sociales, ¿no? enseñar idiomas. Exacto. La licenciatura en educación me formó, fue muy buena carrera, la verdad, me gustó mucho. Pero se enfoca en 3 ejes. Te enseñan un poco de administración, un poco de orientación y un poco de docencia, ¿verdad? Entonces no hay un enfoque único hacia la docencia, es un poquito más amplio. Y sí tuve mi formación en docencia, por supuesto, tuve mis clases de microenseñanza, tuve toda esa formación, pero al también tener otros 2 ejes, mi formación no fue específicamente, única y exclusivamente para ser docente, ¿verdad? Entonces yo termino en el 2005, me gradúo y empiezo a dar clases en colegio de bachilleres en México. El colegio de bachilleres es uno de los subsistemas educativos más mal pagados en México, ¿verdad? Bueno, así es, ¿verdad? Así es, y es la realidad. Pero las materias que yo daba en esa época eran taller de lectura y redacción, todas las del área de sociales que me permitía mi carrera dar. Literatura, psicología, economía, todo este tipo de materias. Mi fuerte fue lectura y redacción, ¿verdad? Taller de lectura y redacción y literatura. Esas materias siempre estuvieron presentes en esos 3 años que enseñé en México. Nunca en mi vida me imaginé que iba a terminar en Estados Unidos enseñando idiomas. Jamás en mi vida. Nunca me vi como una persona bilingüe, nunca me vi como una persona que pudiera siquiera hablar otro idioma, ¿no? Nunca me vi de esa forma. Esto es algo, Porque mi formación fue... esto es algo bien interesante porque justamente la idea del podcast es obviamente hablar sobre los retos, las experiencias y bueno, al tenerlo con nosotros el día de hoy, pues es un gran ejemplo porque no solamente es profesor de idiomas, sino usted mismo sufrió ese camino
del bilingüismo, de cómo solo es hablar español en México y dar clases de español en México a terminar dando clases de idiomas en los Estados Unidos. Eso es muy importante también para la gente que nos escucha, porque el podcast, si bien es Teaching with Passion, enseñando con pasión, pero también es todo lo relacionado a enseñanza y aprendizaje de idiomas. En este punto que toca acerca de que no se esperaba el llegar a los Estados Unidos y enseñar idiomas aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que llega a los Estados Unidos? ¿Cuál fue el chip? ¿De dónde viene esa idea de quiero irme a Estados Unidos? ¿O de dónde sale esa idea? Mira, yo lo pensé en el último año tal vez de mi carrera, y eso fue porque algunos compañeros tuvieron enlace creo que fue el estado de Michigan. Había un intercambio por ahí que existía para llegar, para ser ayudante de maestro de español, ¿verdad? Entonces yo lo intenté en esa época, ¿verdad? Pero no funcionó, lo dejé por la paz. Luego, a través de otros amigos que estudiaban, en esa época existía la coordinación de idiomas, todos le decíamos el CODI en Ok, Nahuali. sí, Eh, y, y había un convenio entre Luisiana, para los que trabajan en el convenio de ahora de Luisiana para la visa J2, J1, J2, pues saben, ¿no? Conocen al maestro Lino Campos, que es el encargado ahora, y el vínculo, ¿verdad?, entre el Departamento de Educación de Luisiana y México. En esa época el convenio era solamente con Hidalgo, pero la persona que estaba antes de Lino Campos, que si me permite mencionarlo, Felipe Na, un yucateco, eh, yo puedo decir que gracias a él llegué a Estados Unidos. Lo conocí a través de unos compañeros de la escuela que en ese momento estudiaban en el CODI. Él contacta al CODI para buscar maestros que hablaran inglés, ¿verdad? Y yo hago el conecte a través de ellos con él. Y es como paso el proceso de aplicación para y llegar ahora aquí. viene esta parte Gracias. bien interesante de, ok, contactamos al encargado, hacemos todo este proceso, llegamos a los Estados Unidos y ahora, esta es la parte que más me gusta cuando hablamos de nuestras experiencias. ¿Qué tal llegar a los Estados Unidos, entrar por primera vez a un salón de clases de estudiantes que no hablan nuestro idioma? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese primer momento, esa primera interacción con ellos? Mira, antes de llegar al salón, vamos a empezar con mi llegada. O sea, cuando pisé suelo americano y me llegó a buscar la supervisora de la parroquia, ¿no? En Luisiana o el condado donde yo trabajaba. Pues mi formación en inglés había sido de lectura. O sea, lectura, llenar worksheets, hacer conjugaciones y realmente nunca mi formación de idiomas fue para hablar. El listening, mis listening skills y mi speaking era terrible, malo, malo. Entonces llega la supervisora y me iba a guiar. Yo ya compré carro en ese momento y me iba a llevar. Entonces, para que yo me comunique con ella era terrible, era horrible, no podía comunicarme con ella. De hecho, me perdí en algún momento de la ida de Baton Rouge, que llegamos hacia el pueblo donde yo vivía. Y fue un problema muy grande porque tampoco había GPS como lo existe ahora, ¿verdad? Los teléfonos todavía iniciaba, creo que en el 2010 salió el primer Ahora, smartphone y era 2008. Entonces, todavía no había nada de eso. Entonces, fue terrible, terrible porque no podía yo hablar. O sea, yo podía formular frases, por supuesto, ¿verdad? Porque tenía la formación de la gramática para hacer frases, ¿verdad? Todo eso lo tenía. Pero como no había realmente escuchado y practicado, como yo enseño ahora, pues era muy malo. Llego al salón, ¿verdad? Si ahora regreso a tu pregunta, llega al salón de clases y por supuesto me hablan por el speaker y yo estoy claro, perdido. Me hablan mis estudiantes y como me pasa a muchas compañeras que veo claro. ahora que llegan, que le están diciendo algo y no tienen idea de lo que le están diciendo. Así llegué yo en el 2008, perdidísimo, perdidísimo. Y Eh, pero, sobre todo es pero un reto porque estás dando clases de español en México. Obviamente pues la enseñanza es diferente, el nivel en el que se enseña, el nivel educativo es diferente. Llegas a Estados Unidos, la tecnología todavía no está desarrollada, los estudiantes no cooperan demasiado y pues claro, ellos están en su ambiente natural y bueno,
uno está tratando de entender, porque lo hacemos, como profesores estamos tratando de entender todo lo que podamos, pero es un choque cultural muy fuerte. Bueno, aquí ya estando, ok, llegó usted a los Estados Unidos, ya está en el salón de clases, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que hace un profesor cuando recién está iniciando? ¿Cuál era la idea? ¿Tenía un currículum de español para seguir? ¿Usted trajo libros? ¿Alguien le dio un material? ¿Cómo empieza esto? ¿De dónde sale el currículum de español para esos muchachos? Mira, yo en esa época no sabía, ¿verdad? Yo llegué y pregunté, ¿currículum? Me dijeron, ¿no eres el experto en español? Y bueno, ok, digo, está bien, ¿no? Ahí está el libro, pues ya tú sabes qué hacer, ¿no? En Luisiana, en esa época no había más que una guía, ¿verdad? Y creo que hasta ahora así es, no estoy seguro, ¿verdad? Era una guía, más que nada, ¿verdad? En cuanto al currículum, donde te daban, de acuerdo al ACTFL, em, pues todos los objetivos que se requieren, ¿no? Entonces, la parroquia en la que yo trabajaba tenía un libro que se llama Así se dice, que ya venía, ¿no? Vinculado a Luisiana y pues yo llegué y me dieron ese libro y yo ese libro fue el que trabajé y aprendí, fíjate, yo puedo decirte que nunca me ha gustado ser un maestro mediocre, ¿verdad? Eso te lo puedo decir. O sea, yo siempre doy lo mejor que puedo porque me gusta hacerlo. Y ahí está la clave para mí al menos, ¿verdad? Lo que yo siempre les digo a mis estudiantes, yo amo lo que hago, ¿verdad? Entonces, al hacer eso y tener muy limitada mi formación en cuanto a enseñar idiomas, pues yo me aferré a lo que conocía en ese momento, que era el libro, ¿verdad? Entonces el libro tenía en su workbook, tenía su audio, un CD, ¿verdad? En esa época había CDs, Cierto. tenía su CD, tenía su workbook. Entonces a mí me gustaba mucho la tecnología, entonces yo descargué todos los audios y yo hice todas mis presentaciones, hice todo, porque yo siempre tengo presentaciones para mis clases. Entonces me volví muy bueno enseñando con el libro en esa época. Sin embargo, yo no estaba contento, ¿verdad? O sea, yo no sabía en ese momento que no estaba contento, pero no lo estaba. Aprendí a trabajar, entonces yo aprendí a manejar la conducta. Mi primer año fue infernal, siempre lo digo, cuando hablo con quien sea. Mi primer año fue terrible, 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 fatal. Yo llegué solito. El pueblo en el que llegué, pues no había un alma que hablara Wow. español. Entonces mi proceso de inmersión fue, te puedo decir, como de unos 3 meses. Yo creo que en 3 meses me tomó a mí poder empezar a comunicarme mucho mejor. Porque fue Es un inmersión shock total, te y digo, esto está bien que todo. lo mencione porque hay profesores que están llegando a los Estados Unidos que va a ser su primer año, a lo mejor ya están en su primer año y probablemente nos estén escuchando y digan, tiene toda la razón. Lo que usted vivió en su momento, lo que me pasó a mí, lo mismo, a muchos profesores con los que hemos estado platicando, nos pasó igual, pero a raíz de esto, pues obviamente nos sirve a nosotros porque te das cuenta de que bueno, al menos en mi caso, que yo he sido maestro de inglés en México por muchos años y llegas a Estados Unidos y te das cuenta que todo lo que tú sabes o todo lo que tú creías saber, pues no es así, o sea, llegas a aprender un nuevo idioma prácticamente. Y justamente hablando de esto, quiero mencionar algo porque en el episodio anterior, en una de las cosas que platicaba con el profesor Diego Ojeda, era justamente el hecho de que nosotros como maestros queremos dar, o no queremos, damos todo lo que podemos y tratamos de no caer en esa mediocridad, tratamos de siempre estar buscando ideas y estrategias nuevas y luego pasa el tiempo y nos damos cuenta de que no es suficiente, de que a pesar de todo no es suficiente. Y cuando nos damos cuenta, cuando nuestros estudiantes se acercan a nosotros, de ahí quiero llegar al siguiente punto, cuando nuestros estudiantes se acercan y nos dicen, ¿será que no haya otra forma de aprender español? A mí me pasó en inglés hace muchos años, pero se acercó alguien y me dijo, oiga maestro, ¿será que no haya otra manera de aprender inglés, no sé, con canciones o con algo? Y entonces entras en shock, porque a veces es hasta difícil como maestros asimilarlo. ¿Por qué toco este tema? Porque en el canal pues vamos a estar hablando mucho acerca del input comprensible y yo sé que usted es un experto en el input comprensible, ha trabajado mucho con él. Lo digo porque
cuando yo llego a Estados Unidos, uno de los consejos que recibo del primer profesor aquí en Estados Unidos que me habla del input comprensible, pues es justamente usted. Entonces, háblenos un poquito acerca del input comprensible, cómo llega el input comprensible a su salón de clases, porque obviamente ya hablamos, ¿no? Primero, pues el libro, tratamos de aplicarlo, pero no funciona. ¿Cómo llega el input comprensible con usted a su salón de clases? Mira, yo pasé años enseñando así. Y bueno, al principio es lidiar con la conducta de los estudiantes, el choque cultural, el idioma que uno no habla bien, entonces todo eso se conjunta, ¿no? Desde el primer año es terrible, 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 pero una vez que pasas el primer año empiezas a aprender, 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 cada año pues vas mejorando, ¿verdad? Ahora sí que agarrando callo, ¿verdad? En tu forma de enseñanza. Yo me pasé, te puedo decir, fácil unos Órale. 5 años enseñando así, sobreviviendo, ¿no? Y yo mantenía ocupados a mis estudiantes y audios y listenings y luego actividades del workbook que me daban, tratando de ahorrarme tiempo en planeación, ¿verdad? Porque requería, o sea, cuando uno enseña, le gusta enseñar, tiene que preparar mucho material, ¿verdad? Entonces, tratando de ahorrar tiempo, buscando lo mejor que se puede, lo que ya hay, ¿verdad? Pero entonces, de repente, yo empezaba a ver las caras, y así es como lo veo yo siempre, ¿no? Así es como llegó el CI, el Comprehensible Input a mi vida. Cuando veía las caras de mis estudiantes, ay, otra vez, y aquí vamos, ¿no? Porque yo enseñaba con el libro, entonces el libro me decía, para esta semana tienes 30 palabras, los colores. La siguiente semana tienes 40 palabras, comidas. Y luego para la siguiente semana tienes los meses del año, ¿no? Entonces yo así enseñaba, entonces tenía mis 30 palabras, mis 40 palabras, lunes, martes, miércoles, jueves, le machacábamos las palabras, viernes el examen, sobre las palabras, ¿verdad? Entonces yo de eso decía, porque es que está muy desconectado. O sea, veo las caras y estamos hablando de una palabra desconectada de la otra, que sí pertenecen a una categoría, pero al enseñarla así yo veía que no le hacía ni un bien a ellos, porque al final me contestaban el worksheet, claro, Pues, pero no se llevaban nada. Entonces yo asistía mucho a las pláticas para buscar formas, ¿verdad? Porque como te dije, ¿no? Mi formación no fue para ser maestro de idiomas, ¿verdad? Sí tenía yo la formación docente, pero no especializado en idiomas. Entonces yo sí estudié teorías de aprendizaje, por supuesto, estudié Piaget, estudié Vygotsky, estudié todo lo básico, ¿verdad? Pero no más allá en cuanto a idiomas. Entonces, investigando, yendo a congresos, descubrí el LFLTA o el LFLTA, como le dicen ellos ahorita, ¿verdad? El Louisiana Foreign Language Teacher Association. En una de las conferencias escuché por primera vez, la primera plática que yo escuché de CI fue de Viviana Rodríguez. Es una muy buena amiga de la maestra loca, de Annabelle Allen. Pero ella hablaba del Comprehensible Input como si uno supiera de él, ¿verdad? Te hablan muy rápido de él, te hablan maravillas, te dicen aquí y allá, pero uno se queda perdido, ¿verdad? Porque es la primera claro. vez que escucha de él. Pero yo me quedé impactado, yo dije, Comprehensible Input, ¿y qué es eso? ¿Y cómo funciona? ¿Y de qué se trata? ¿No? Entonces yo me quedé así, pasmado, ¿verdad? Porque yo es lo que quería, es lo que estaba yo buscando, algo, una forma diferente de enseñar para evitar esa desconexión en mi enseñanza y que mis estudiantes puedan estar mejor, ¿no? Al final, porque es lo que yo quería. Entonces yo me quedo con ella y le pregunto, oye, háblame un poquito más acerca de CI. No tengo idea de que es primera vez que lo escucho. Me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Ahorita viene una conferencia de Annabelle Allen, la maestra loca. ¿La conoces? No la conocía. No, le digo. Vente conmigo, es mi amiga, y a hablar un poquito más sobre el Comprehensible Input. Y me voy a esa siguiente conferencia con ella y también me quedo Claro, así. pues, Como decimos, she blow my mind, ¿no? Porque igual, ¿no? Ella te empieza a hablar de los brain breaks, te empieza a hablar de Comprehensible Input y de muchas de las opciones que existen para enseñar con Comprehensible Input, lo cual no es suficiente, ¿verdad? Con ¿en qué dos año estamos hablando? competencias, Estamos hablando de que, no sé, unos, ¿qué será? 6 años después de la llegada. ajá, habrán sido unos 6 años. Y yo creo que habrá sido 2016, 2015, por Ok. ahí, más o menos. No estoy muy seguro, ¿verdad? Pero por ahí fue que escuché Para, por primera quiero vez hacer del CI. un paréntesis aquí para los maestros que nos escuchan y para todo el mundo que nos escucha. Actualmente en Internet, en las redes sociales, en los libros, este
esta forma de enseñar idiomas, porque no es solamente para español o inglés, sino es para todos los idiomas, se ha vuelto muy popular y hay muchísimo contenido, muchísimo material. Sin embargo, en este mismo canal les voy a dejar un video donde pueden ustedes saber más sobre el CI, como comenta el profesor Mario, Comprehensible Input o Input comprensible o entrada comprensible, que sería más o menos lo más parecido a la traducción en español. Eh, y claro, hablando de esto, por supuesto que genera un cambio pues, brutal, supongo yo, tanto para el profesor como para el estudiante. La verdad es que en el salón de clases, una vez que esto ya llega, cambia. Y usted mencionaba que no tiene una formación como profesor de idiomas, pero lo interesante aquí es que incluso nosotros los que tenemos esta formación de profesores de idiomas o maestros de inglés como segunda lengua en México, muchos de nosotros ni siquiera tenemos una idea de esto. O sea, hemos escuchado al doctor Stephen Krashen, hemos visto la metodología de enseñanza de segundas lenguas, los enfoques y demás, pero por lo general siempre caemos en el mismo método, el GMT, el método de gramática y traducción, el método tradicional, siempre nos vamos para allá. Por muchas razones, porque es más fácil, porque es más cómodo, porque mantiene quietos a los alumnos y porque, pues obviamente es hasta cierto punto puedes medirlos un poquito más para cuando ellos están contestando las actividades del salón, en el salón de clases. Pero realmente el objetivo final pues no se cumple porque el alumno solo aprende pues, a rellenar worksheets y ese es un problema gigantesco porque al final pues no logran entablar una conversación. Y hablo también de mi propia experiencia. Cuando yo aprendí inglés hace muchos años, pues no tenía esa ventaja de tener un profesor nativo o un profesor que me enseñara a través de input comprensible y conforme va pasando los años, pues te vas encontrando con diversas metodologías, otros profesores que llegan demasiado dinámicos, pero al final no todos utilizamos el CI como un eje central, sino que a veces lo usamos como por separado. Y me imagino que en ese punto cuando llega a la conferencia primero con la maestra Viviana y después con la maestra Anabel, la maestra Loca, se da cuenta de ¿qué es esto? Es un mundo nuevo, supongo yo, ¿no? Exacto. Era un mundo totalmente diferente al que yo conocía para enseñar idiomas, pero me gustó mucho y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y fíjate, yo estaba tan deseoso de cambiar mi estilo de enseñanza que eso fue en diciembre. Yo llegué y en un fin de semana investigué y cambié en ese fin de semana mi estilo de enseñanza. O sea, yo cuando regresé el lunes a mi clase, tiré el libro y empecé con CI a la bendición de Dios. Porque en un fin de semana no es suficiente para leer, investigar, ¿verdad? Sobre lo que es y cómo se usa, ¿verdad? Y ya con el tiempo yo fui aprendiendo a trabajarlo. Pero yo lo necesitaba, yo lo sentía que necesitaba ese cambio y lo hice así. Y llegué, era enero, así que a mitad de año llego y pum, les cambio a mis estudiantes todo lo que sabían en cuanto a español, ¿verdad? Y yo en ese momento, al investigar, al estar leyendo, yo llego con un video de Adriana Ramírez, que yo creo que aquí en tu página vas a hablar mucho de ella también Claro. porque es muy buena. Y su método yo creo que funciona, para mí hasta ahora ha sido el más fructífero, te puedo decir, cuando yo lo utilicé al 100%. Mis estudiantes hablaban como no han hablado, utilizando incluso señor Woolley Sí, al 100%. Yo llego y lo que me sorprende de ella, fíjate, fue ese video, y de hecho por eso yo la utilicé a ella y no a señor Woolley inicialmente. Fue una plática que ella tiene con sus propios estudiantes, una entrevista que les hace donde decía ella, bueno, estos son mis estudiantes, creo que eran IB, significa que ya habían tenido 3 años con ella, pero imagínate, ellos no hablaban absolutamente nada de español y en 3 años los formó para ese tipo de entrevista donde ella hablaba con ellos naturalmente y yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, no puede ser. O sea, si ella puede, yo por qué no sí. puedo, ¿verdad?
Entonces yo decidí comprar su libro y eso fue lo que hice, utilizar sus historias. Y esa fue mi primera aventura con Comprehensible Input y mezclado, por supuesto, con TPRS, Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Eso ¿Cuánto fue tiempo, mi cuánto inicio tiempo pasa de que, en porque cuanto a... es que son muchos materiales, son muchas cosas Sí, sí, que el sí. input comprensible tiene, claro. Hablando, por ejemplo, de la maestra Adriana Ramírez, que pues va a hacer una colaboración con nosotros en el futuro, y obviamente de su excelente currículum, del Excelente. señor Woolley. El señor Woolley es una website que tenemos en internet disponible, es una persona que de verdad crea material para enseñanza de español y es maravillosa, tiene muchísimo, ese es padrísimo. Muy, muy Y bueno. obviamente, pues tenemos mucho material alrededor. El problema de todo esto es que nosotros como profesores, primero, yo hablo de dos tipos de profesores, los profesores nuevos, los que estamos iniciando, y los profesores que llevamos ya pues algunos años enseñando idiomas. Y ninguno de los dos, en muchas de las ocasiones, tenemos este acercamiento. O sea, no sabemos en dónde encontrar el material actual. Pues, repito, usted es un experto en la enseñanza de idiomas aplicando el CI y tiene muchísimos autores, materiales, websites y demás con las que ha trabajado a lo largo de los años. Las personas que nos estén escuchando les voy a poner los enlaces para que también puedan ustedes visitar estas websites porque de verdad, si nunca las han usado, nunca las han visto, se van a sorprender mucho. Así como el maestro Mario se sorprendió mucho, como yo particularmente me he sorprendido y otros profesores de la misma manera. Pero regresando un poquito a lo que estaba comentando, cuando usted empieza a aplicar todo el currículum de la maestra Adriana Ramírez en el salón de clases, esto comento sé que fue en enero, a partir de ese punto, se olvida de los libros por completo, deja de usar el currículum que normalmente nos tenemos que seguir, Ujú. lo Sí, olvida sí, por sí. completo para Sí, aplicar. lo que hago es, pues no, no por completo, ¿verdad? Porque de alguna forma es nuestra guía, ¿verdad? Y sobre todo que está basado en Apple, que es ahora sí No, que, sí, yo lo comento, por ejemplo, digamos, la ley en cuanto a... hay un profesor en internet, bueno, no es profesor, es un comunicador que vende cursos de idiomas. No quiero mencionar el nombre porque hay otras personas que han mencionado el nombre de él o empiezan con las que las demandas y demás. Pero hay un comercial, eso es muy popular este comercial, en donde él se encuentra con una pila de libros y los hace explotar y dice, los libros de gramática no sirven, no los estudien y demás. No, obviamente como profesores tenemos que seguir ciertos lineamientos que existen depende del distrito, ¿no? Y dependiendo obviamente de la libertad de cátedra que tengamos en el distrito escolar donde estemos. Pero a lo que voy es, al seguir el Eso es muy currículum de importante. Adriana Ramírez, del señor Woolley y todo esto del Comprehensive Input, yo digo, podemos hacer no a un lado, pero quizás poner en stand-by el currículum regular. En el episodio anterior, cuando platicaba con el maestro Diego Ojeda, él comentaba que para él fue un shock gigantesco y él dijo, ¿sabes qué? Sí está muy padrísimo el currículum que nos ofrecen, está muy bien organizado y demás, pero no sirve para la adquisición de idiomas. O sea, sí lo puedo utilizar como referente para pasar un examen no sé, de certificación, pero para la adquisición del idioma, realmente no me va a frenar. ¿Usted tiene la misma opinión o qué opinión tiene de esto? Mira, yo siempre he creído que con 2 años de idioma no es suficiente para que una persona hable fluidamente, ¿verdad? Estamos hablando de que lo que espera, bueno, al menos el departamento, los departamentos de idiomas, ¿verdad? Conozco dos nada más, Luisiana y Maryland en este momento de mi vida, ¿verdad? Y los dos funcionan de la misma forma. Ellos quieren que en el Spanish One tú puedas mover al estudiante de Novice Low a Novice Intermediate, Novice High. Y Okay. Español 2 si acaso lo llegues al Intermediate Mid, si acaso a Intermediate Mid. ¿Ok? Entonces, con 2 años no es suficiente para que una persona pueda hablar fluidamente, ¿verdad? Entonces, no tiene caso, digo yo, eh,
basarse Sí, en gramática pura, ¿verdad? Para enseñar, porque no vas a lograr nada. El objetivo, si quieres que realmente le sirva de algo al estudiante, es que adquiera el idioma. En dos claro. años puedes lograr bastante, ¿verdad? En cuanto a adquisición de Eh, idioma, para que el Es, estudiante es- pueda hablar, llegar con alguien y comunicarse. claro. Este tema en particular del problema de los currículums y de la creación de ellos, no solamente es un problema en la enseñanza de idiomas aquí en los Estados Unidos. En México tenemos un tema similar porque los programas educativos de enseñanza de segundas lenguas es demasiado agresivo. Quieren que los muchachos bueno, allá es secundaria, lo que vendría siendo aquí como junior high, séptimo grado. Entonces, es muy agresivo porque ellos te presentan el programa de estudios y ellos quieren que el estudiante siga un currículum como si tuviera un nivel de A2 del marco de referencia de los idiomas. Y entonces es complicado porque muchas veces no puedes hacer eso hasta cierto punto. Pero también, si lo haces aplicando el mismo método tradicional, si aplicas el comprehensible input en el salón de clases, pues obviamente puedes hablar del tema que tú quieras, porque realmente lo que van a hacer ellos es adquirir el idioma. Aquí en Luisiana y en los estados de aquí de la Unión Americana, por lo general, yo creo que es para sentar base, ¿no? Como para decir, bueno, si esto ha funcionado o a alguien le ha funcionado para pasar exámenes o para cumplir ciertos estándares de idiomas, pues vamos a hacerlo. Pero si nos vamos a la meta final, como dije desde el principio, el objetivo final, pues yo creo que no es como tal concentrarnos 100% en eso o en un 70%, ni siquiera en un 70%, porque los estudiantes al final, cuando salgan, van a salir con el conocimiento temporal, quizá para probar un examen y después de eso, bye. Y a lo mejor hasta pierdan el gusto por aprender el idioma, creo yo. Eso, y eso es lo peor, eso es lo peor, es lo que yo veía al final en mi salón de clases. Yo veía cómo perjudicaba a mis estudiantes, porque como tú dices ahorita, no le está haciendo ningún bien, ¿verdad? Los que, bueno, yo siempre he sabido, ¿no? Y he pensado, hay estudiantes que aprenden con el maestro y hay estudiantes que aprenden a pesar del maestro. Esos estudiantes que van a aprender a pesar del maestro van a seguir, ¿no? Aunque les enseñes como les enseñes, ellos van a pasar los exámenes, como sea, ¿verdad? Pero si tú les enseñas a adquirir, ellos van a hablar, ¿no? Y eso es lo maravilloso de enseñar idiomas, el que tú puedas sentarte con ellos, como ese video utópico para mí de Adriana Ramírez, donde se sentó a hablar con ellos, a tener una conversación maravillosa con los estudiantes. Eso es lo que yo busco, ¿verdad? Y fíjate, yo ese año que hice ese cambio, al final del año yo les hice una entrevista a mis estudiantes y yo pude sentarme a hablar, no como ella, ¿verdad? Porque, por supuesto, ella los tuvo por 3 años, luego los tenía en IB Spanish, entonces ya era otro nivel, ¿verdad? Pero yo pude sentarme y tener una conversación limitada, guiada, Claro, pero una conversación. Algo que yo nunca había podido hacer cuando enseñé esos años basado en cierto. gramática siguiendo un libro. ¿No? Algo que me quedó muy grabado era algo que decía creo que era Annabel Allen, la maestra loca, en una de sus conferencias. O sea, ¿por qué tenemos que enseñarles, por ejemplo, los colores, todos los colores, ¿verdad? No estoy seguro de cuál era, ¿verdad? Pero dentro de esos colores, ¿verdad? Ella ponía los high frequency, ¿verdad? Los top high frequency colores, ¿verdad? Entonces hay unos que jamás utilizamos. Entonces, ¿por qué enseñarle al estudiante una palabra que no se utiliza continuamente cuando puedo gastar ese tiempo enseñándole high frequency vocabulary? Cosas que va a utilizar todo el tiempo, verbos importantísimos, palabras que son Cierto. del top 100, si tú quieres. ¿Por qué no enseñarle así en lugar de enfocarlos en colores, en días de la semana, en meses del año? No estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Y Por que los supuesto vas que no. a condenar con eso, no. Pero yo creo que si queremos adquisición, pues entonces tenemos que centrarnos en el vocabulario que es el más frecuente, para que ellos puedan comunicarse. Si al final no adquieren todo, no importa, porque ellos van a tener las herramientas, esa famosa circumlocution, para poder averiguar lo que sea que no sepan, ¿verdad? Y si tú les regalas eso a tus estudiantes, yo creo que es un don.
que se llevan con ellos, porque es algo que no van a perder nunca en su vida. Hablar Maestro, un segundo aprovechando, idioma. voy Yo a lo veo de eso. aprovechar que lo tenemos el día de hoy aquí en el podcast y que es experto en el CI, pero también ha vivido ese proceso de cambio para volverse bilingüe. Y entonces, primero como profesor, ¿cómo es una clase normal del maestro Mario Garnica? ¿Cómo es una clase de usted? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué hace primero cuando llega al salón de clases? ¿Qué es lo que primero que recomienda que un profesor haga cuando llega al salón de clases? Y de ahí partir para cómo es una clase del profesor Mario Garnica. Mira, para empezar, uh, por el tipo de estudiantes que tenemos ahora, por las condiciones de vida que llevan, uno tiene que llegarles, ¿verdad? Yo los recibo toda la vida con una sonrisa, toda la vida estoy en la puerta parado con una sonrisa, diciéndoles buenos días, por supuesto todo en español, ¿verdad? Buenos días, bienvenidos, adelante. Siempre, siempre, siempre. Que sientan que al llegar a mi salón ellos van a ser escuchados, van a ser respetados. Y yo soy un ser humano igual que ellos, ¿verdad? Entonces yo empiezo con eso, todos los días, todos los días. No importa lo que yo esté pasando, una sonrisa. De ahí ellos llegan con el warm-up que le decimos aquí en Maryland, que me costó mucho, mucho tiempo, por cierto, cambiar de bell ringer a warm-up. Siempre les decía yo, bell ringer, quedan ellos, ¿qué? Con el warm-up. El warm-up es algo que con lo que ellos llegan, ya saben que está ahí, está puesto. Nosotros usamos Canvas aquí, ¿verdad? Ahí es donde está puesto. Tengo también copias porque nunca falta, ¿verdad? Estudiantes que no tengo batería, no tengo mi Chromebook. Entonces los recibo con el warm-up, ¿verdad? Cualquier actividad que sea para calentar motores sobre lo que se está haciendo. Terminando eso, yo ya puse mi asistencia en el sistema e inicio con el input. Todos los días, lo primerito es mi input. Ya sea audiovisuales, unas fotografías, describiéndolas, preguntándoles a ellos. Siempre hago una interacción con ellos. Mi salón está en un semicírculo, bueno, más bien una U, ¿verdad? Entonces el centro está vacío y tengo a los lados estudiantes y al frente de mí. Entonces todo el centro está libre. Yo puedo caminar libremente entre ellos y acercarme a ellos. Si alguien está en el teléfono o algo, simplemente me acerco a ellos y los toco. Ellos saben, ¿verdad? Y siempre tengo ese input. Yo les digo siempre, siempre, antes de empezar, muchachos, vamos a empezar con lo más importante de la clase, que es el tiempo en el que yo voy a hablar con ustedes solamente en español. Por favor, no teléfonos, no audífonos, quítense los headphones, los earphones, todo, para que puedan escuchar. Hay quienes lo hacen, ¿verdad? La mayoría. Hay quienes no, entonces tienes que lidiar un poquito de otra forma con ellos, ¿verdad? Trato de nunca enfrentarlos porque al final te sale contraproducente, ¿verdad? Siempre hay que buscar ayuda de los papás, sacarlos, muchas técnicas, ¿verdad? Que se pueden utilizar para que colaboren contigo. Entonces yo me paso unos 20, 25 minutos hablando en español. Para poder hacer eso, no puedes solamente llegar y pararte y hablar, ¿verdad? Sería una locura. Tienes que tener material, tienes que preparar tus presentaciones porque para que te funcione, tienes que tenerlos atrapados, ¿verdad? Tiene que ser compelling lo que sea que estás hablando. Por eso utilizo historias, mi TPRS, que es la forma en la que yo enseño, ¿verdad? Ya sea que tenga imágenes, describimos las imágenes basadas en la historia, ya sea que quiera que me repitan la historia en español, ya sea que yo le esté haciendo comprehension questions sobre la historia, ya sea que yo cambie esa historia y conjugue sin Claro. que sepan que están conjugando, ¿verdad? Les cambie yo en el first person point of view, al second person, al third person, al plural, todo eso, ¿verdad? Todo eso lo hago en los primeros 20, 25 minutos después del warm-up. Es la parte que yo digo más importante porque es donde ellos reciben ese input que tiene que ser mucho, bien preparado y diario. Diario. Así como yo Perfecto. inicio. De ahí, pues de ahí venimos con una actividad guiada en donde juntos trabajamos, ¿verdad? Ya sea que les haga algún audio, algún listening, porque también uno se cansa, ¿verdad? Y es exhaustivo estar preparando materiales y imagínate, 25 minutos, me llevo mucho tiempo preparando mis materiales
Entonces, si yo quisiera pasarme una hora hablando, además de que sería muy aburrido para ellos, y por eso utilizo los brain breaks de la maestra loca, ¿verdad? En mis 20, 25 minutos yo paro 2 o 3 veces y hacemos algún brain break rapidito para cambiar, que se desestresen, los paro, los siento, juego, hacemos el choco chocolala o el piedra, papel o tijera, lo que sea, para que sacarlos de donde están y volverlos a meter después. Y ya luego la actividad guiada que hacemos juntos y luego al final los dejo trabajando en un independent assignment en donde ya ellos ponen a prueba o en práctica pues el tiempo de input que recibieron durante el día o durante la semana o durante la unidad o la historia que estemos estudiando. Súper, Más o menos así súper se ve una completa, clase súper conmigo. completa y sobre todo porque es demasiado input lo que reciben los estudiantes si están recibiendo esta misma metodología una y otra vez, obviamente, pues al final es lo que nosotros queremos. Por eso no funciona. Muchas de las ocasiones la enseñanza de idiomas en México pues no ha funcionado, no ha alcanzado el nivel que nosotros queremos en las escuelas públicas, porque número uno, ellos no están recibiendo el input necesario. Están recibiendo actividades para trabajar gramática, que de nuevo, no es que la gramática sea mala, el abuso de la gramática es lo que es malo, pero al trabajar con input comprensible como lo trabaja usted, pues claro, funciona porque al final el alumno de todos esos 25 minutos o 20 o a lo mejor 15 o no sé cuánto tiempo realmente ellos logren realmente entender. Claro, a lo mejor de los Aguantar 25 que ajá, le da exacto. 10, pero esos 10 van a generar un cambio radical en el alumno y eso es lo que al final queremos. Sí, mira, parece, en algún momento vas a pensar que no están escuchando, pero te sorprenden. Te sorprenden porque cuando los jalas y los llamas, yo hago muchas entrevistas individuales para luego escucharlos, ¿verdad? Para saber, y mira, enseguida notas cuando un estudiante no ha estado escuchando. Algo simple, una palabra que ya se le repitió, porque en el comprehensive input tú tienes muchísima repetición, ¿verdad? Una Yeah. repetición en la que ellos no se dan cuenta que es lo mismo. Simplemente les cambio el tiempo verbal o les cambio el point of view, pero es la misma estructura que están recibiendo una y otra vez y otra vez. No se dan cuenta, pero es eso lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo llamo y le pregunto y me mal pronuncia una palabra que ya escuchó Claro. 1000 veces, según yo, entonces no la ha escuchado, no ha estado poniendo la atención suficiente para recibir eso y poder pronunciarlo adecuadamente, ¿verdad? Entonces es cuando tengo que proveer más o fijarme en el estudiante para asegurarme que reciba lo que necesita, ¿verdad? Y algo que fíjate, con los años yo he notado muchísimo, y también fue parte de mi proceso, ¿verdad? Si yo llego y te digo, el presente progresivo se forma entre el verbo to be, conjugado, junto con el verbo ing. Si yo te explico eso, tú lo vas a entender. Objetivamente vas a entender lo que te estoy diciendo. Vas a saber cómo se hace. Pero no lo haces. No lo estás haciendo, ¿verdad? Pero si yo te lo muestro en una historia y te lo repito en una historia y te lo cambio de punto de vista en la historia y te lo conjugo en la historia y de repente un estudiante me levanta la mano y me dice, señora Nica, entonces, si yo hablo de mí, entonces yo digo, yo estoy caminando, ¿verdad? Pero si hablo de Mike, entonces digo, Mike está caminando, ¿sí? Si él Listo. solito me dice eso y le hizo clic aquí, yo sé que no se le va a olvidar jamás en su vida. Claro. Ya lo No, tiene, y es que ya está. eso es muy importante. Además, también hacer la Eso para mí es lo aclaración mejor. de las dos cosas, ¿no? Porque la adquisición del idioma es la manera en la que nosotros lo hemos hecho de manera natural. Cuando somos bebés, cuando vamos creciendo, con el ambiente en el que nos vamos formando, toda esa adquisición del idioma con el que estamos en contacto todo el tiempo. Y obviamente cuando llega un momento, porque va a llegar un punto en el que si tú quieres ir perfeccionando ese idioma porque te interesa, no sé, dictar cátedra al Exacto. respecto, pues entonces vas a empezar a aprender más sobre el idioma, pero ahora sí te tienes que meter a la parte de las definiciones, del por qué, por qué un verbo se pone en esta posición, etcétera, etcétera. Pero cuando es adquisición del idioma, que es básicamente lo que necesitamos que nuestros alumnos que están aprendiendo una segunda lengua hagan, pues obviamente
pues de ahí tenemos que atacar esa parte y no la otra. Actualmente, por ejemplo, la gente yo pongo mucho este ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los niños que van a los colegios, ellos ya hablan el idioma, no lo hablan perfecto, pero ya lo hablan. Y entonces tienen que tomar ciertas materias en donde van puliendo el inglés. Y lo mismo en México, ya hablan el español, van puliendo su español a través pues de técnicas de lectura, de escritura, etcétera, etcétera. Pero cuando uno está aprendiendo un segundo idioma, hacerlo al revés, lo único que va a generar es que odies el idioma y no quieras hacerlo. Entonces, de ahí el input comprensible, pues obviamente le da al profesor y también al estudiante esa pauta. Y de ahí me voy a brincar para cerrar con la entrevista y con la plática aquí en el podcast, esta parte del profesor Mario Garnica, cómo se sintió durante el proceso para alcanzar ese bilingüismo, ese nivel de inglés que el día de hoy tiene. ¿Qué hizo para poder hacerlo? Porque evidentemente no tuvo una clase con alguien que estuviera diciéndole o dictándole pues historias y demás como lo hace actualmente usted en el salón. ¿Qué fue lo que usted hizo para poder llegar a ese nivel de inglés? Fíjate, lo que a mí me ayudó mucho fue hablar con personas, hablar con gente, porque yo siempre les di la confianza de corregirme a mis compañeros, y fue más bien con compañeros de trabajo, ¿verdad? Y con ellos te digo que fue que yo me pulí, que me hizo clic, así como veo que a algunos de mis estudiantes les pasa, cuando veo que ellos les dicen, así entonces, así fue como me pasó. Yo hablando con ellos, de repente me decían algo y decía, entonces esto que me habían enseñado, que me habían dicho, era así, es como funciona. Y cuando te digo, porque yo te dije Claro. lo que te dije previamente sobre mis estudiantes, porque me pasó a mí. Es cuando a mí me hacía clic, o cuando me corregían y me decían, no, sabes que esto es así, asado. Entonces yo decía, entonces, pum, ya estuvo, ya no se me olvida. Te tengo una anécdota muy, 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 muy interesante de cuando recién llegué. Mira, yo tenía tan malo mi inglés. Iba con otros maestros de español que llegamos de Yucatán al programa y vimos, siempre cuento esta historia. Y pasamos por una tienda muy conocida. Les dije, miren, ahí está la tienda Best Buy. Imagínate. Best Buy, decía yo. Así de mal estaba mi inglés, ¿verdad? Todos se burlaron en ese momento y todo, pero aprendí, ¿verdad? Me di cuenta, ok. Entonces la U tiene sonidos diferentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hablando. Mi inmersión de 3 meses fue total: televisión, música, personas, todo lo que escuchaba era inglés y todo lo que hablaba era inglés, excepto cuando llegaba a mi casa para hablar por teléfono con la familia. De resto, fue inmersión total y así fue como yo pude en poco tiempo llegar a un nivel que nunca me imaginé que yo iba a poder tener, jamás en la vida. Y por supuesto después también investigando Órale. y enseñando inglés, fíjate nada más, enseñando inglés. Hubo un tiempo que trabajé enseñando inglés básico, ¿verdad? Pero al preparar tus clases, como me gusta prepararlas, tienes que estudiar y tienes que prepararte, sobre todo si no conoces bien o no dominas bien pues lo que estás Órale. enseñando, ¿verdad? Entonces de esa forma Pues también maestro, pues nada, mucho mi agradecerle gramática. el tiempo, esta plática tan interesante acerca pues, de sus experiencias, de cómo lo está llevando. Yo creo que con este poco tiempo, la verdad, da para muchos episodios más. Ojalá podamos tenerlo más adelante en otro episodio. Pero de entrada, pues agradecerle sobre todo por el tiempo, porque yo sé que pues el tiempo es oro para los profesores como usted que se está preparando todo el tiempo y que actualmente pues sigue estudiando. Eh, Agradecerle también porque la gente que nos escucha pues va a sentir de primera mano de alguien que lo ha vivido, que lo ha pasado por ahí y bueno, también pues que ellos no se desanimen a la hora tanto de aprender como a la hora de enseñar. Y por supuesto, para mí pues es un honor tenerlo como invitado especial aquí, sobre todo porque pues ya lo conozco de algunos años. Hemos tenido ahí muchas pláticas al respecto y ojalá que pues continúe de esta manera, siga apoyando a muchos más estudiantes. Y ya para cerrar, eh, ¿dónde podemos encontrar al maestro Mario Garnica? ¿Cuáles son sus planes? ¿Se va a presentar nuevamente en algún lugar? ¿Tener alguna red social abierta?
algún plan de, no sé, yo sé que también escribe, no lo ha comentado abiertamente, pero tiene material por ahí escondido. ¿Cuál es el siguiente paso del maestro Mario Barnica? Pues mira, por ahora no, no tengo redes sociales dedicadas a idiomas como muchos otros maestros tienen. Honestamente, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo para eso. Me encantaría, pero no he podido. Pueden escribirme, por supuesto. Les paso mi correo. Es mggarnica con K. mggarnica con K @gmail.com. Pueden escribirme cualquier duda, pregunta, lo que necesiten. mggarnica, doble G, ¿verdad? Porque es mggarnica con K @gmail.com. Y por supuesto, yo puedo ayudarles. Estoy estudiando, ¿verdad? Como tú mencionaste, uno nunca deja, ¿verdad? De estudiar. Yo decía en la secundaria, no en la prepa, ya estoy en lo último, ya de aquí, listo, no, jamás deja uno de aprender. Y yo creo que así debe ser, ¿verdad? Siempre preparándose y mejorando. Pero pronto que yo empiece a terminar de definir lo que tengo escrito, Por pues supuesto, incluso claro a que través de ahí Language están Tip podemos empezar las a puertas abiertas. colaborar. Y nada, maestro, pues agradecerle, muchas gracias. Y a todos, no olviden seguir tanto enseñando con pasión como aprendiendo con pasión. Gracias a todos por escuchar el episodio número 2.